Hola a todos. Hoy es sábado, 11 de julio de 2026, y está con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, el profesor Miranda. Bienvenido de nuevo, profesor. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Cada vez que dices la fecha, hablas como si no estuvieras seguro. Hoy es sábado. Estás trabajando los 7 días de la semana y ya no sabes ni en qué día vives. Sí, exactamente. Para mí es así. Así es para mí. La verdad lo sé. Permíteme empezar por lo que hemos escuchado del líder supremo iraní, el Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Hace apenas unos momentos hizo una nueva declaración. Dice que prometen vengar la sangre del líder mártir y de todos los mártires de estas dos guerras, de manos de los criminales. Y que esos criminales enterrarán su deseo de una muerte pacífica en sus camas. Aquí, mucha gente sostiene que Irán está intentando asesinar a Donald Trump. Incluso el propio Donald Trump publicó un mensaje diciendo que ya hay 1000 misiles listos y apuntando hacia la República Islámica de Irán, y que miles más seguirán de inmediato. Este es el ambiente. Cuando se trata de Donald Trump y de la venganza, sabemos que la gente en Irán está muy enfadada. Se ven las banderas en el cortejo fúnebre y la gente no quieren responder, quieren buscar algo. ¿Qué es eso exactamente? ¿Es esa la forma en que? Porque cuando se traduce del persa al inglés, en mi opinión, siempre hay algún tipo de malentendido. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el sentido de la nueva declaración del líder supremo de Irán? Bueno, antes que nada, como comentábamos juntos antes del programa, para nosotros en el Islam, y en particular en el Islam chií, la justicia es algo muy importante, es fundamental. Y ese es en realidad el contexto en el que surge la resistencia frente al opresor y el apoyo a los oprimidos y a los marginados. De ahí viene todo. Así que, cuando Irán apoya a Cuba, o apoya a Nicaragua, o a Venezuela, o a Sudáfrica durante el apartheid, esa resistencia, o cuando apoya la causa palestina, todo eso se basa en ese sentido de justicia. Y esa justicia no es algo con lo que se pueda transigir, ni a nivel local, ni a nivel internacional. En el plano local, en el internacional, es algo ideológico, y por tanto, no hay manera de apartarse de ese concepto. Por eso, para los iraníes, Trump es evidentemente un criminal de guerra, y también lo es Netanyahu y todo su entorno, y lo es el régimen israelí de arriba abajo. Esa gente ha cometido crímenes contra la humanidad. Da igual si fue la persona que apretó el botón para masacrar a los 168 niños en Minab, o el oficial que coordinó los ataques, unió los ataques, o el liderazgo político que tomó la decisión. Todos son criminales de guerra, igual que los nazis. No hay ninguna diferencia con los nazis. Y hablando con total franqueza, los diplomáticos occidentales son como los diplomáticos nazis. Digo nazi solo como un ejemplo. Podría decir los diplomáticos de Saddam Hussein o de cualquier tirano a lo largo de la historia, pero los peores tiranos, de verdad, están en Norteamérica y, por supuesto, en la Palestina ocupada. Porque ya sabes, durante el punto más alto del genocidio, y el genocidio sigue en marcha, cada día están matando a palestinos, están matando a niños, todos los días, mientras hablamos. Pero el genocidio de hoy es único, porque está ocurriendo delante de nuestros ojos. Presumen de ello entre ellos mismos, y los periodistas occidentales lo están ocultando, o lo están justificando, o llevan casi 3 años actuando como defensores del genocidio. Así que los diplomáticos son como los diplomáticos nazis. Los diplomáticos occidentales, cualquier embajada, en mi opinión, las que veas en cualquier parte del mundo, esos diplomáticos que están dentro, sean noruegos, alemanes, británicos, canadienses o australianos, son nazis. Son diplomáticos nazis.
Ahora bien, algunas personas, no quiero centrarme en eso, no me malinterpreten, solo pongo a los nazis como ejemplo. Podrías decir los diplomáticos de Saddam Hussein, podrías decir diplomáticos sionistas, puedes usar cualquier ejemplo histórico, pero que haya cometido un genocidio. Así que, los periodistas occidentales son como los periodistas nazis alemanes. Y repito, no estoy diciendo que los periodistas británicos del imperio fueran mejores que los nazis. El imperio británico hizo con el mundo no blanco lo que los alemanes hicieron con Europa. El hambre en la India. Churchill usó armas químicas en Irak. Así que, quiero decir, la razón por la que Churchill se ve como un buen tipo y Hitler como el malo es porque los crímenes de Hitler fueron contra gente blanca y los de Churchill contra gente morena. Vamos, basta con mirar lo que Churchill decía sobre los indios, el lenguaje racista, y claro, las consecuencias de esa mentalidad fueron evidentes. Pregunta a cualquier indio que sepa un poco de su historia. Y cuando digo India, me refiero al subcontinente indio, a todo el subcontinente, no solo al país. Así que para los iraníes, tiene que haber justicia. Y para todos los líderes estadounidenses e israelíes, y quienes los apoyaron, los juicios de Nuremberg son esenciales. Así que eso está clarísimo. Ahora, algunos pueden decir, bueno, quizá no sean capaces de organizar esos juicios. En cualquier caso, ese es otro asunto distinto. Lo importante es que esto tiene que ver con la justicia y con que estas personas han masacrado. Han llevado a cabo 2 guerras sin provocación alguna. Los medios occidentales han intentado justificarlo. E Irán no va a permitir que Estados Unidos o sus aliados se salgan con la suya. Así que lo que están diciendo es que esas personas deben ser castigadas por sus actos. Ahora bien, el Estado iraní no ha recibido ninguna instrucción concreta, pero esa es la mentalidad en todo el país. Lo hemos visto en Mashhad, en Teherán, en Qom y también en Irak, en Karbala y en Nayaf. Los lemas eran claros, así que no se trata de sed de sangre ni simplemente de rabia, en absoluto. De hecho, creo que a estas alturas, mucha gente critica a Irán por ser demasiado paciente. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero los iraníes son muy pacientes cuando se trata de enfrentarse a sus adversarios. Así que esto no tiene nada que ver con sed de sangre. Tiene que ver con la justicia y con enviar un mensaje disuasorio para asegurarse de que algo así no vuelva a ocurrir en el futuro. Vivimos en un mundo en el que Occidente, durante siglos, ha salido a destruir país tras país, y más recientemente, el imperio estadounidense en particular. Matan, destruyen, aplastan nación tras nación y luego se marchan y siguen con sus vidas. Mientras tanto, la gente del sur global tiene que vivir con esa destrucción durante generaciones. Por eso los iraníes dicen, no, no vamos a aceptar eso. Las nuevas sanciones, las sanciones al sector petrolero iraní o al sector energético, vuelven a aplicarse sobre Irán, profesora Mandi, lo cual va totalmente en contra de la cláusula o el párrafo 9 del memorando de entendimiento. Así que ayer vimos desfilar a toda una serie de delegaciones que fueron a Teherán para hablar con los funcionarios. ¿Cuál es ahora mismo la situación entre Irán y Estados Unidos? Bueno, tú y yo hemos hablado de esto muchas veces. Los iraníes nunca creyeron que los estadounidenses fueran a cumplir con el memorando de entendimiento. Los estadounidenses son engañosos. Siempre lo han sido. No son honestos, no son de fiar. Y por eso los iraníes, dentro del marco del memorando, tienen una enorme capacidad de presión. Los estadounidenses están prácticamente están violando todos y cada uno de sus compromisos, salvo uno. No solo han restablecido las sanciones sobre las exportaciones iraníes de petróleo, gas o energía, como bien señalabas, sino que además han impuesto nuevas sanciones. Esa es otra violación del memorando.
Así que ya son dos violaciones. Trump amenaza constantemente con destruir Irán y matar a líderes iraníes, matar a los negociadores. Todo eso son violaciones del acuerdo. Está en el memorando. Esas amenazas. Estados Unidos no ha obligado al régimen israelí a detener la masacre en el Líbano, ni a retirarse. Esa es otra violación. Estados Unidos tampoco ha devuelto los activos iraníes que los estadounidenses robaron. Eso debió ocurrir desde el principio, pero se han ido demorando una y otra vez, como esperábamos. Esa es otra violación. Así que mires donde mires, los estadounidenses, en cualquier aspecto, lo único que todavía no han violado es el levantamiento del bloqueo. Solo eso. Y claro, si lo hacen, entonces los iraníes van a cerrar el grifo y volveremos rápidamente a una crisis energética muy seria. Vamos a alcanzar el punto máximo de esa crisis con rapidez, porque los 4 o 4 meses y medio de escasez que se han ido acumulando no han desaparecido. Ahora mismo, no sé exactamente en qué punto estamos, pero la situación no ha mejorado. No es que haya un exceso de petróleo u otros productos entrando en el mercado y que las escaseces estén desapareciendo. Así que, si hay otra guerra, si hay otro asedio, no harán falta 4 meses para llegar a donde estamos ahora. Bastarán unas semanas para pasar de la situación actual a un colapso económico global. Estamos bastante cerca, según el propio Trump. Así que los iraníes, como respuesta o como reacción a las violaciones estadounidenses, tienen una enorme capacidad de presión, y esa está en el Golfo Pérsico. Entonces, ¿qué están haciendo los estadounidenses en el Estrecho de Hormuz? Están cometiendo otra violación. Están infringiendo el artículo 5. ¿Y qué dice ese artículo? Pues que la reapertura y la normalización del Estrecho de Hormuz deben llevarlas a cabo los iraníes. Y más adelante, en coordinación con los omaníes, se planificará el futuro del estrecho, pero dejemos eso aparte. Así que son los iraníes quienes deben encargarse de normalizar la situación. ¿Y qué han hecho los estadounidenses? Han abierto su propio corredor y están haciendo pasar barcos por allí. ¿Por qué? Porque quieren debilitar la capacidad de presión de Irán para que Irán no tenga ninguna y así los estadounidenses puedan incumplir todos sus compromisos y que los iraníes no puedan hacer nada a cambio. Pero están respondiendo. Durante semanas, los iraníes advirtieron a los barcos, pero no hicieron gran cosa. Durante un par de semanas, advirtieron también a los estadounidenses. Lanzaron algunos ataques leves, pero hace unos días, 3 o 4 días, los iraníes golpearon con fuerza 3 barcos, o quizá más, pero sé de 3 barcos importantes que fueron alcanzados. Y entonces los estadounidenses se enfadaron. ¿Por qué se enfadaron los estadounidenses? Porque sabemos que los estadounidenses estaban haciendo esto para debilitar la posición de Irán y así poder socavar todo el memorando de entendimiento y declarar algún tipo de victoria. Por eso, los iraníes están más que dispuestos a ir a la guerra y no van a permitir que los estadounidenses controlen el Estrecho de Hormuz. Y paradójicamente, lo que está haciendo Trump es impedir la normalización del mercado del petróleo, del mercado energético y de otros mercados que dependen de la región del Golfo Pérsico. ¿Por qué? Porque si hubiera cumplido con sus obligaciones hasta ahora, los iraníes habrían logrado casi normalizar el comercio a través del Estrecho de Hormuz. Lo único que está frenando la normalización son las violaciones de Estados Unidos y su intento de socavar la autoridad de Irán en el estrecho. Eso es lo que lo está impidiendo. Así que, si Trump no hubiera hecho lo que hizo, si no estuvieran haciendo lo que están haciendo, los mercados globales estarían mejor ahora mismo, mientras hablamos. Pero esto es Estados Unidos. Está fuertemente influido por el régimen sionista. Ese régimen no quiere que se cumpla el memorando de entendimiento. No hay duda de que sería beneficioso para el pueblo estadounidense, pero no para Netanyahu.
A Netanyahu no le importa si tenemos una crisis económica global. No le importa si hay un colapso económico mundial. No le importa si eso arruina la economía estadounidense. He doesn't care if it devastates the US economy. He wants to remain in power, and he and his fanatical. Él quiere mantenerse en el poder, él y sus aliados fanáticos. Así que estamos donde estamos, y los estadounidenses están lanzando amenazas contra Irán, pero Irán no va a dejarse intimidar. Creo que la declaración del ayatolá Sayed Musharraf Khamenei sobre la justicia y la venganza forma parte de todo esto. También está enviando un mensaje: no penséis que vamos a dar marcha atrás. No penséis que vamos a ser más conciliadores. De hecho, los funerales, los decenas de millones de personas que participaron en ellos, están enviando un mensaje muy claro de que Irán va a mostrarse muy firme. Y también Irak. Muchos millones de personas participaron en Irak, en Nayaf, en las ciudades santas de Nayaf y Kerbala. In Najaf, in the holy cities of Najaf and Karbala. It's very interesting. The American journalists speak about. Es muy interesante. Los periodistas estadounidenses hablan de que justo después del funeral en Irak, dicen que la influencia de Irán en Irak está decayendo, literalmente después del funeral en Irak. Ellos jamás podrían reunir ni una milésima parte de la gente que salió a las calles y expresó una emoción tan enorme. Nunca podrían hacerlo, ni en Irak, ni en ningún otro sitio. Y sabes, otra cosa que mostraron esos funerales fue que al principio de la guerra decían que Irán caería. Y cuando no, bueno, si Irán simplemente gana. Irán no solo aguantó. No solo sobrevivió, contraatacó día y noche hasta el final de la guerra, igual que está haciendo ahora. En los medios occidentales, cada vez que los estadounidenses atacan, dicen que han destruido todo tipo de activos iraníes, pero no mencionan lo que Irán hace en respuesta. Eso lo ocultan. Y exageran lo que hacen los estadounidenses, porque la mayoría de los activos iraníes están bajo tierra. No alcanzan nada. Quiero decir, llevan bombardeando Irán día y noche durante 40 días y no han conseguido nada. ¿Crees que los iraníes se dejan engañar? Dicen, por ejemplo, que han bombardeado depósitos de drones, pero Irán no tiene depósitos tirados por ahí, al aire libre. Los estadounidenses son en realidad más vulnerables, porque no hay bases subterráneas en el Golfo Pérsico, ni al otro lado del Golfo Pérsico. Tampoco hay bases subterráneas en Jordania ni en Israel. Así que, cuando Irán lanza misiles y ataca objetivos, los daños son mucho mayores, porque todos los recursos están a la vista. Pero los estadounidenses usaron bombarderos B-52 para atacar las bases de drones y misiles, y aún así, los drones y los misiles siguen lanzándose. Así que los iraníes, en esta situación, en estos enfrentamientos que vemos en el Golfo Pérsico, uno pensaría, por el relato estadounidense, por los medios occidentales, que los estadounidenses tienen la ventaja, pero yo creo que es justo al contrario. Creo que el daño que los iraníes están causando a los estadounidenses cada vez es mucho mayor que el que los estadounidenses les causan a ellos. Y por eso hay enfrentamientos. Quiero decir, si les estuviera yendo bien, los estadounidenses lo harían las 24 horas del día, pero no les está funcionando. Además, eso está impidiendo que salgan del Golfo Pérsico el petróleo, el gas y otros productos. En los últimos 4 días hemos visto una fuerte caída en el número de barcos que pasan por el estrecho de Hormuz. Así que, en mi opinión, Trump está atascado. No tiene buenas soluciones. Podría volver a la guerra, pero eso llevaría a una depresión económica global. Lo que estuvimos comentando durante aquellos 40 días, 39, 40 días, en plena guerra de asedio, no estamos tan lejos de un colapso económico. Así que, si él declara la guerra, eso es lo que pasa. Si empieza a atacar la infraestructura crítica iraní, el Golfo Pérsico quedaría totalmente destruido. Y estamos en julio. Ahora mismo, cualquiera de tus espectadores puede buscar en Google la temperatura y la humedad en Dubái y se dará cuenta de que no es un buen momento para quedarse sin electricidad. Lo mismo pasa con Arabia Saudí. Todos sus activos están justo a lo largo de la costa.
Son países desérticos, a diferencia de Irán. Irán no es un país desértico. Tiene bosques, tiene montañas, tiene... Bueno, ahora mismo no lo sé con certeza, pero creo que fue ayer, la última vez que miré las montañas sobre Teherán. Todavía había algo de nieve. Todavía quedaba un poco de nieve en la cima. There's still a bit of snow at the top, here and there. I think I saw, maybe I looked the day before Aquí y yesterday. allá. Creo que lo vi quizá fue anteayer o ayer. Así que Irán no es un desierto. Irán tiene desiertos, sí, pero también tiene montañas, muchas montañas, y por tanto nieve, y por tanto ríos y agricultura. Y debido a las sanciones, Irán es bastante autosuficiente, así que tiene muchas pequeñas industrias repartidas por todo el país. Pero estos otros países tienen todos sus activos, grandes complejos, enormes industrias, plantas petroquímicas, refinerías y demás. Todos ellos en all the waste, como small. Así que si los estadounidenses en estadounidenses atacan infraestructuras críticas, Irán destruirá esas instalaciones. Por eso no hay una buena para Trump cuando será de whenever. There isn't a good option for Trump when it comes to war. Does he want to continue with these ¿Quiere continuar con esos ataques contra Irán? Puede que sí, pero eso solo generará una crisis aún mayor. Pasarán menos barcos. Las compañías de seguros serán más reacias a involucrarse. Las navieras también serán más cautelosas. Habrá más barcos atacados, y eso solo empeorará las cosas. Pero el ritmo del deterioro será más lento. Lo único que le queda a Trump por hacer es aplicar el memorando de entendimiento. ¿Pero lo hará? Nunca haría algo así de forma voluntaria. Los israelíes, el lobby sionista, nunca se lo permitirán. Así que los iraníes quieren mantener la presión hasta que finalmente Estados Unidos llegue a un punto en el que vea que no tiene otra opción. ¿Llegaremos a eso? ¿O cuándo llegaremos? ¿O siquiera es posible? Nadie lo sabe, porque nadie ha conseguido apartar al lobby sionista del poder en Estados Unidos. Y nadie ha logrado, creo yo, ¿cómo decirlo?, crear una separación entre quienes toman las decisiones en Estados Unidos y el lobby sionista. Que en algún momento los responsables en Estados Unidos digan, bueno, ahora tenemos prioridades que son críticas para nosotros. No podemos seguir vuestras prioridades sionistas por el inminente colapso económico. Así que nadie sabe lo que va a pasar. No one knows what's going to happen. But the funeral has shown Pero el funeral ha mostrado el grado extraordinariamente alto de legitimidad de la República Islámica de Irán. No es simplemente eso, porque cuando decían, si Irán sobrevive, ganan la guerra. Irán no solo sobrevivió, ganó la guerra. Y luego en Occidente decían, porque no quieren admitir que la República Islámica de Irán no es un régimen, como les gusta llamarlo, decían, sí, esto es un efecto de unión en torno a la bandera, ¿verdad? Fueron estos funerales un efecto de unión en torno a la bandera. Las decenas de millones de personas que salieron a las calles, eso es un simple efecto de unión en torno a la bandera. Es algo mucho, mucho, mucho más profundo que eso. Eso demuestra el grado extraordinariamente alto de legitimidad que tiene la República Islámica a los ojos del pueblo y la profundidad de esa legitimidad. Y eso es algo único. Occidente no tiene ese tipo de legitimidad. Les guste o no, pueden fingir que son más legítimos, pero no lo son. Nunca podrán despertar esas emociones ni reunir multitudes así. Quiero decir, para mí fue muy duro. Se me pelaba la piel, las orejas y estuve bajo el sol unas 8 o 9 horas. Y había millones de personas. Estabas atrapado entre la multitud. Todo el mundo vestía de negro. Muchas mujeres que normalmente no llevan chador lo llevaban. Y muchas que no suelen vestir de negro, iban de negro. Mujeres que no llevaban el hijab, lo llevaban. Hombres y mujeres, todo el mundo, ya sabes, y muchos con banderas. Y créeme, yo no llevaba ninguna bandera. Pero de verdad, con ese calor, llevar una bandera durante horas debe de ser un esfuerzo enorme. O cargar con tus hijos. En cualquier caso, lo importante es que esto no es un acto de exaltación patriótica.
Y los periodistas occidentales, los analistas, los llamados expertos, los políticos diplomáticos no deberían intentar justificar la realidad de una forma que encaje con su propio relato. Su relato ha quedado destruido. La República Islámica de Irán y el eje de la resistencia son tremendamente poderosos, extraordinariamente poderosos y además muy populares. Eso no significa que Irán sea una utopía. De hecho, las mismas personas que fueron, los millones que participaron en Teherán, más de 10 millones de personas, son las mismas que cuando tú, Nima, vas a Teherán y coges un taxi, o te sientas en un autobús, o entras en el metro. Si te sientas a su lado, muchos de ellos se quejarán, muchos criticarán, otros atacarán y muchos mostrarán su frustración por distintas cosas, la economía y demás. Así que los periodistas occidentales, cuando van a Irán, buscan precisamente eso, y piensan que es una señal de descontento. No, esto es. En Irán tenemos libertad de expresión, al contrario de lo que ellos quieren hacer creer. En los países que están alineados con ellos no hay libertad de expresión. Y cada vez más en Occidente hay menos y menos libertad de expresión. Lo estamos viendo con todo lo relacionado con Palestina y con las nuevas leyes que están preparando sobre Irán, Rusia, China y otros. No sé si viste lo de ese grupo de medios, usaron unos fragmentos de RT y ahora podrían ir a la cárcel por eso, por 4 clips de hace unos años. Ese es el estado de la libertad en Europa. Así que no veo buenas opciones para Trump, pero tampoco veo que Trump vaya a tomar la decisión correcta. Yesterday, a U.S. official, he said that Sabes, ayer un funcionario estadounidense dijo que Estados Unidos le daba a Irán hasta el sábado, o sea, hoy, para anunciar públicamente que dejará de atacar en el estrecho de Hormuz y que declarará el estrecho abierto. De lo contrario, se enfrentará a graves consecuencias. Y la verdad, no sé qué hay exactamente en este tipo de comunicación entre Irán y Estados Unidos, porque esos ataques ayer volvieron a decir que fue un fallo por parte de Irán. Dijeron, no queríamos hacerlo, fue algún tipo de problema nuestro. Luego dijeron que Irán está suplicando, Donald Trump dijo que Irán está suplicando, volver a hablar. ¿Y eso qué significa? ¿Cuál es la realidad de todo eso? what is that? What is the reality of that? Esto demuestra lo cómplices que son los medios occidentales, lo patéticos que son. Están buscando cualquier forma de mostrar que Estados Unidos es fuerte y que Irán es débil. Da igual si están en contra de Trump o si lo apoyan. Los medios del establishment están completamente corrompidos. Pertenecen a la oligarquía, a la clase Epstein, a la clase sionista. Y bueno, ya antes eran terribles. CNN siempre fue terrible, siempre fue inútil, no valía la pena verla. Yo nunca veía CNN. Pero ahora va a ser aún peor. Así que no, los iraníes no pidieron negociar y los iraníes no van a negociar con Estados Unidos. Irán se niega a negociar con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está incumpliendo sus compromisos. Y los iraníes han dicho que hasta que Estados Unidos no los cumpla, no habrá conversaciones. Así que pueden fingir que los iraníes están suplicando hablar o que van a enviar a alguien a Omán. Es absurdo. Irán no está negociando, ni va a negociar. ¿Atacaron los iraníes esos barcos por accidente? Por supuesto que no. Los atacaron con gran precisión y a sabiendas. Fue una decisión deliberada. En Irán no hay facciones. Hay una estructura clara. Si eso les resulta incomprensible, puedo sentarme y explicarles la Constitución. Las Fuerzas Armadas no toman decisiones por su cuenta. El Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, los guardianes de la Revolución reciben órdenes y luego ejecutan las operaciones. Pero dicen que lo está haciendo la Guardia Revolucionaria. A mí me sigue pareciendo increíble cada vez que lo oigo. Todo eso es un disparate. Les encanta decirlo, pero llevan años repitiéndolo. Es un disparate. La Guardia Revolucionaria, el Ejército, hacen lo que hacen,
pero siempre de acuerdo con las decisiones que se toman en el nivel más alto. El líder tiene que aprobarlo. Si el Consejo Supremo de Seguridad Nacional aprueba algo, elige una política y el líder la aprueba, entonces sí, porque lo único que le da legitimidad es que el líder la apruebe. Pero ¿por qué se atacaron los barcos? Porque estaban violando el memorando de entendimiento. Y el régimen catarí, igual que los saudíes y los kuwaitíes, lo estaban violando a sabiendas. Sabían que ese corredor estadounidense incumplía el memorando, y los propios estadounidenses sabían que su corredor lo estaba violando. And the Americans knew that their corridor was in violation. So the Iranians gave ample warning for days of Los iraníes dieron muchos avisos, días enteros de advertencias, y al final dijeron basta ya, y atacaron esos barcos. No hay error ni facciones. Fue el Estado, la República Islámica de Irán, quien tomó la decisión. Y en los próximos días, si los estadounidenses siguen con esta política, volverán a atacar barcos. Así que bueno, esta noche pueden esperar hasta medianoche y ver si Irán emite algún comunicado diciendo que se asegurará de que el memorando de entendimiento se cumpla. O se cumple de forma completa o no se cumple en absoluto. Los estadounidenses no pueden quererlo todo. No pueden negarse a cumplir y luego esperar que los iraníes sí lo hagan. refrain from complying and then expect the Iranians to comply. It's not going to happen. So it's up to the Americans. No va a pasar. Do they Así que want depende de to los be estadounidenses. in the ¿Quieren normalizar el comercio en el estrecho de Hormuz? Entonces empiecen a cumplir con sus obligaciones según el acuerdo. Trump lost the war. Trump perdió la guerra de asedio, perdió en la mesa de negociación. Ahora quiere de algún modo conseguir una victoria haciendo trampas en la aplicación del acuerdo. Irán no lo va a permitir. ¿Esto ayuda a la economía global? No. La está frenando a nivel mundial. Está empeorando las cosas. Y eso que el memorando de entendimiento se supone que debía ser las más grandes, mejores. Pero Trump no es capaz de hacer lo correcto. No le dejan hacer lo correcto. O bien su propio ego, o ambos juntos, no quieren hacer lo correcto. Are unwilling to do the right thing. Well, will he ultimately carry out his obligation? Cumplirá finalmente con sus obligaciones dentro del memorando de entendimiento. No es algo por lo que yo apostaría si fuera una persona que apuesta, pero los iraníes van a presionar. Así que para los iraníes, algunos se preguntan, ¿el memorando está muerto o sigue vivo? Da igual que esté muerto o vivo. Irán no va a permitir que los estadounidenses tomen ventaja en la guerra que ellos mismos empezaron contra el pueblo iraní. Eso no va a pasar. Así que, o los estadounidenses se retiran, ponen fin a la guerra en Líbano y hacen lo correcto, o no habrá normalización. Y entonces Trump tendrá que rendir cuentas ante el pueblo estadounidense por lo mal que están las cosas. Trump will have to answer to the American people why things are so bad. I think in the eyes of Creo que, tal y como yo veo el memorando de entendimiento, lo considero una hoja de ruta, y diría que Irán se mantendría dentro del memorando, porque entiende que esa es la forma de reducir la tensión en la situación. Yeah, there's no reason to, I think. I mean, maybe. No veo ningún motivo para hacerlo, la verdad. Quiero decir, quizá Irán se retire del memorando de entendimiento. No lo sé, pero no veo la necesidad. Irán simplemente no lo aplicará. ¿Qué van a hacer los estadounidenses al respecto? Si los iraníes no lo cumplen, estaremos igual que hace 3 o 4 semanas, y la economía global se deteriorará. Todo lo que Irán tiene que hacer es complicarle la vida a Trump. Solo tiene que hacer que el paso por el estrecho de Hormuz sea peligroso. Estás incumpliendo tu parte del acuerdo, así que afronta las consecuencias. Y eso hará que todo vaya peor, y la situación empeorará para Trump, porque nos acercamos cada vez más a las elecciones de mitad de mandato, y no hay ninguna solución. And there's no solution. Trump, if he was smart, he would have implemented the Trump, deal. si hubiera sido inteligente, habría puesto en marcha el acuerdo. Entonces el petróleo, la energía y otros bienes habrían vuelto al mercado. No habría normalizado la situación para las elecciones de mitad de mandato, pero al menos le habría dado a Trump la oportunidad de decirle a su base que íbamos en la dirección correcta, que las cosas iban a mejorar. Hemos derrotado a Irán. Ya sabes, esas tonterías que suele decir Trump. Y ahora los precios habrían bajado, todo estaría bien, y los problemas se resolverían en los próximos meses, algo así.
Pero lo que está haciendo ahora es alargar la crisis y puede que la convierta en algo aún más catastrófico. Potentially making it even more catastrophic. And we're moving closer and closer to November. So, Y cada vez nos acercamos más y más a noviembre. Así que no se está haciendo ningún favor. Y me sorprende que todavía piensen que pueden intimidar a Irán. Vamos a destruiros, vamos a lanzar 1000 misiles, vamos a... Pero eso lo dijisteis 100 veces durante la guerra. Dijisteis que no tenían misiles, que no tenían drones, que todo había sido destruido, que no tenían liderazgo y que estaban suplicando un acuerdo. En fin, ¿cuántas veces hemos oído eso? Y ahora vuelven a decirlo. Más que nada, y Itzhak, llámese peor que antes. Yeah. That amazes me because in my Eso me sorprende porque, en mi opinión, ese tren ya pasó y nadie va a dejarse intimidar por ese tipo de argumento por parte de Donald Trump. Pero, profesor Randy, hoy hemos visto al ministro de Exteriores iraní viajar a Omán. ¿Y qué sabemos sobre las comunicaciones entre Irán y Omán, teniendo en cuenta esta oleada de tensiones? between Iran and Oman considering the Strait of Hormuz. well, we have to always remember that Iran and Oman have always had. Bueno, hay que recordar siempre que Irán y Omán han mantenido buenas relaciones. Pero Irán no va a sacrificar su seguridad nacional por Omán. Así que Omán salió beneficiado al no participar en esta agresión contra Irán. Los Emiratos, la gente no lo va a olvidar. Qatar no. Arabia Saudí, Kuwait, Bahrein, tampoco. Omán fue inteligente, pero Irán no va a sacrificar nada por él. Así que si Omán no quiere formar parte del Estrecho de Hormuz, en el organismo que regula el Estrecho de Hormuz, si no quiere participar, de acuerdo, Irán lo hará solo. Controlará todo el estrecho, incluidas las aguas omaníes. They will control the entire strait, including Omani waters. We're not going to allow the Strait of Hormuz to be No vamos a permitir que el Estrecho de Hormuz se vuelva a usar contra nosotros. so much of our Y los países que ayudaron a destruir gran parte de nuestra infraestructura crítica y mataron a tantos de nuestros hijos, y ya viste a decenas de millones de personas salir a las calles, con este tiempo, con este calor, esos países tienen que pagar una compensación, tienen que pagar reparaciones. Así que no nos importa si Omán no quiere formar parte de esto. Si quieren hacerlo, bien, podrán quedarse con su parte del pastel. Pero Irán ha tomado una decisión. Hasta cierto punto, se puede entender que Omán actúe así. Se acobardan ante la presión de Estados Unidos. They would cower under pressure from the United States. I mean, look at big countries like Turkey. Quiero decir, mira países grandes como Turquía o Egipto. Ya sabes cómo siguen la línea cuando se trata de Estados Unidos. Entonces, ¿qué esperas de Omán? Quiero decir, Omán debería comportarse de otra manera, como la resistencia en Líbano, en Irak o en Yemen. Pero no son lo mismo, no tienen los mismos elementos, ¿verdad? No tienen ese sentido de justicia, de dignidad, de honor que se ve en el eje de la resistencia. Así que eso no existe en ningún otro sitio, solo en ese eje. Reds y acuisecpintumes por trucims 482 nombres stray. And I think the events over the past 4 or 5 months have shown so. And last year to a degree, but the last few months, no doubt. Y el año pasado, en cierta medida, pero sobre todo en los últimos meses, sin duda, en Líbano, en Irán y en otros lugares. Así que Irán intentará mantener muy buenas relaciones con Omán. También intentará reparar sus relaciones con los otros 5 países del Golfo Pérsico. No estoy del todo seguro respecto a Jordania, porque Jordania ha sido completamente cómplice de todos los crímenes cometidos contra Irán, y el régimen no tiene ninguna vergüenza. Pero Irán está intentando abrir una brecha entre Estados Unidos y esos 5 países, y en cierta medida ha tenido algunos éxitos. Aún así, no tengo ninguna duda de que si Estados Unidos vuelve a entrar en guerra con Irán, todos esos países serán objetivos. Son cómplices. They are complicit. Yeah. We've learned about the UN. Sí, hemos estado hablando de la resolución 222-31 del Consejo de Seguridad de la ONU, que formaba parte del acuerdo nuclear, el JCPOA. Seguro que recuerdas que trataba sobre el mecanismo de reactivación automática de sanciones y sobre los inspectores del OIEA que iban a Irán. Entonces, ¿qué está pasando con esa resolución por parte de Irán? El Ministerio de Exteriores iraní dijo que esos tiempos ya pasaron y que no van a hacerlo. ¿Y cuál es la situación ahora?
porque una de las principales preocupaciones en los anexos es que se está hablando de enviar inspectores a Irán y de visitar, ya sabes, las instalaciones nucleares del país. The nuclear facilities in Iran. What do we know Iran about won't that? allow, yeah, the Iranians won't allow the ¿Qué International sabemos Atomic sobre Energy eso? Agency. Sí, Irán está bajo la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica para inspeccionar esos lugares. Es una organización comprometida y hay pruebas, procedentes de fuentes del régimen israelí, de que está profundamente comprometida. Además, el régimen israelí, que ni siquiera es miembro, tiene una enorme influencia sobre el organismo. Así que no van a volver a esos sitios. Y de nuevo, la gente no debería confundir dos cosas. Puede que envíen inspectores a Teherán, al reactor de Teherán, o a Bushehr, al reactor de Bushehr. Irán no tiene ningún problema con eso, sobre todo porque en Bushehr también trabajan los rusos y ellos tienen sus propias obligaciones. Esos lugares están ahí. Those sites are there. So if tomorrow someone sees that the IAEA has sent someone Así que si mañana alguien ve que la OIEA ha enviado a alguien a Bushehr, que nadie piense, Irán ha hecho concesiones. No, Irán no ha hecho ninguna concesión. Eso no tiene nada que ver con los lugares que fueron bombardeados. Irán no va a permitir que ninguno de esos sitios sea supervisado por el OIEA. Simplemente no va a pasar. Tiene que haber un acuerdo final. Y hasta que se cumplan todas las condiciones previas de Irán, Líbano, los activos iraníes, las sanciones y todo lo demás, eso no va a ocurrir. Recordemos que en el pasado se aprobaron varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU contra Irán. Y en aquel entonces, China y Rusia eran más débiles que ahora, así que no tenían la capacidad de oponerse. So they didn't have the ability to resist. This was like 20 years ago. Esto fue hace unos 20 años. Y he dicho en tu programa un par de veces que la gente debería leer Camino a Teherán, de Flint y Hilary Leverett, y el libro de Alice O'Kruk, Resistencia. Pero también hay otros dos libros que mencioné, o al menos creo que los mencioné, no estoy del todo seguro. Uno es de Peter Oborn y se titula Una peligrosa ilusión, y el otro es de Gareth Porter, Crisis fabricada. En estos dos últimos libros, y en parte también en Camino a Teherán, se entra con más detalle en el programa nuclear, en cómo empezó toda esta crisis, y en cómo los líderes occidentales, los medios y los centros de pensamiento fueron construyendo esa crisis a base de mentiras. Pero aún así aprobaron esas resoluciones de la ONU contra Irán. They passed these UN resolutions against Iran. The Russians and the Chinese watered them down a bit. Los rusos y los chinos las suavizaron un poco, pero en aquel momento no estaban en la posición en la que están ahora. Y cuando se firmó el CHPOA, esas sanciones se levantaron. Pero según el propio acuerdo, si Irán violaba lo pactado, los estadounidenses podían reactivar esas sanciones nucleares. Rusia y China no aceptaron eso. Dijeron que Irán estaba cumpliendo con sus compromisos y que fue Occidente quien los incumplió. Así que, a ojos de rusos, chinos e iraníes, esas sanciones de la ONU ya no tienen validez. Se acabaron, desaparecieron. Por tanto, Irán no las reconoce, y tampoco las reconocen Rusia ni China. Y estamos hablando de dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Así que para Irán, el asunto está cerrado. So for Iran, it's over. Yeah. And it's so important right now. Sí, y es muy importante en este momento, porque parte del memorando de entendimiento trata sobre las sanciones de la OIEA y las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU. The UN Security Council sanctions. These were part of this. ¿Esto formaba parte de esa resolución? Sí. Como dije, los iraníes, los rusos y los chinos dicen que eso no tiene validez. Pero los estadounidenses y los europeos sostienen que no, que ahora se ha reactivado. Así que de acuerdo con esto, tendrían que aceptar la interpretación rusa, iraní y china. Iranian, Chinese interpretation. Professor Mandy, there is a so-called ceasefire in Profesora Mandy, Lebanon. hay un supuesto alto el fuego en Gaza y en Líbano, pero como usted mencionaba, los ataques siguen ocurriendo en Gaza. Y en Líbano, en la parte sur, hace apenas unos momentos, llegó un nuevo informe desde Al-Mansuri, en el sur del país, que dice que Israel está atacando con aviones de combate, destruyendo casas y matando a personas.
Entonces, ¿cómo ve usted la situación en Líbano, teniendo en cuenta la reciente visita de Donald Trump a Turquía, donde se reunió con al-Jolani, el jefe de gobierno en Siria, y con Erdogan en Turquía? No sé qué pretende al usar el gobierno sirio contra Líbano. The Syrian government against Lebanon. But he has something in his mind. Pero él tiene algo en la cabeza. Nadie sabe qué es. Es todo tan vago porque apenas hablan de ello. Incluso llegó a mencionar enviar tropas estadounidenses al Líbano. Ya sabes, si miras la situación del Líbano, es una especie de caos. No me refiero al pueblo libanés ni a Hezbollah. Hablo de las políticas de Washington en el Líbano. Y no se ve nada sólido saliendo de Washington. Les oyes hablar de una manera, luego enviar tropas, después dialogar con el gobierno sirio y al mismo tiempo permitir que Netanyahu ataque en el sur del Líbano. ¿Qué está pasando? ¿Crees que estamos volviendo entre Hezbollah e Israel? It's quite possible. But if we do, Es bastante posible. Pero si lo hacemos, los iraníes van a golpear con fuerza al régimen israelí. Estamos preparados para la guerra. Nima, desde el alto el fuego hemos estado preparándonos las 24 horas del día. Y el memorando de entendimiento ha supuesto una gran ventaja para Irán, porque pudo exportar enormes cantidades de petróleo. Tenían muchos petroleros atascados en el Golfo Pérsico. Como no podían salir, siguieron bombeando petróleo, llenando más y más buques hasta ocupar todos los que había disponibles. Y en cuanto se firmó el acuerdo, los enviaron a Asia, decenas de millones de barriles. Y por supuesto, importaron suministros, bienes esenciales y ese tipo de cosas para prepararse para los días, las semanas y los meses que venían. for the days and weeks and months ahead. They've been preparing for war. Han estado preparándose para la guerra. Han estado ampliando sus bases subterráneas de misiles, construyendo nuevos misiles, nuevos drones, incorporando más capacidades de alta tecnología en sus sistemas de misiles, de drones y de defensa antiaérea. Así que los iraníes están hoy mucho más preparados que hace apenas 4 o 5 meses. No es una exageración. Fíjate en lo mucho mejor que estaba preparada Irán para la guerra de 40 días, comparado con la de 12 días. Ganaron la guerra de 12 días, pero mira lo mucho mejor que actuaron en la de 40, porque aprendieron de sus debilidades y reforzaron sus puntos fuertes. Y eso es exactamente lo que están haciendo ahora. Y fíjate en la gente. Están unidos. Así que Irán está muy preparado para la guerra. Si el régimen israelí pone fin al alto el fuego, quiero decir, lo estaría violando. Asesinan a gente. Acaban de asesinar, quiero decir, están matando a personas en el sur. Mataron a un director de escuela hace 3 o 4 días, a una mujer, a su marido y a su empleada. Y en Gaza están matando gente todos los días. No lo sabrías si leyeras los medios occidentales, porque a los medios occidentales no les importa. A los periodistas occidentales, a los de los grandes medios, no les importa. A los diplomáticos occidentales tampoco les importa. No les importan esos niños. Son personas realmente despreciables, esos periodistas y esos diplomáticos. Sabes, cuando Trump llama escoria a los iraníes, los que apoyan el genocidio, los que han cerrado los ojos ante el genocidio y los que son cómplices del genocidio, son escoria. Los iraníes y el eje, la resistencia, ellos son los santos. Pero en Turquía fue realmente asombroso ver que Jolani fuera tan descarado, tan débil, tan patético y tan manipulable, que Trump, delante de él, Jolani, dijera, le di los altos del Golán a Israel. Es territorio sirio, según el derecho internacional, y él no dijo nada. Y luego Trump añadió, ya sabes, los sirios pueden entrar en Líbano para destruir a Hezbollah. Y Jolani simplemente se quedó ahí sentado. Es patético. Esas personas que ayudaron a llevar a Jolani al poder, esas que mintieron a la gente sobre la verdadera naturaleza de esta guerra sucia de la CIA, son las responsables de todo esto. Fingieron que era una revolución, que era el pueblo, que era algo espontáneo. ¿Y qué va a hacer Jolani por el pueblo palestino? ¿Qué va a hacer por el territorio que se ha perdido? Nada, porque es una herramienta. Siempre lo fue. Era hombre.
Ili Erdogan, Trump this time might quiero pues. Isso es algo que sentir su orgullo. Ser fiel a Trump. Is that something to be proud of? To be faithful to Trump? I mean, it's unbelievable. Quiero decir, es increíble cómo este hombre es responsable de un genocidio. Y luego van por ahí como si fueran colegas. Es de verdad repugnante, absolutamente repugnante. Pero como siempre digo, ya conoces mi forma de pensar. Creo que, a la larga, todo esto es positivo, porque todo el mundo tiene que quedar al descubierto, tal y como es. Y al final demuestra que la verdadera fuerza, la fuerza que está del lado de la justicia y de la verdad, y es el eje de la resistencia y sus partidarios en todo el mundo. Y el imperio, y todos los que están vinculados a él, ya sea en la OTAN o en nuestra región, todos forman parte de ese gran imperio, ese imperio siniestro que actúa como actúa. They're part of this broad empire, sinister empire that does what it does. Doesn't mean that the Iranian government should have break off relations with these different countries. Eso no significa que el gobierno iraní deba romper relaciones con esos países. Pero lo digo simplemente como ciudadano iraní. Soy un ciudadano iraní común y corriente. No tengo ningún papel en el gobierno, nunca lo tuve. Y ahora te hablo en línea. Esa es mi opinión, y también la de mucha gente en esta parte del mundo. Pero Trump no tiene una estrategia para el Líbano, no tiene una estrategia para el Golfo Pérsico, e Irán no permitirá que el régimen israelí permanezca en el Líbano. Irán no permitirá que Trump deje que el régimen israelí se quede en el Líbano. No hay ninguna posibilidad de que el estrecho de Hormuz vuelva a la normalidad mientras continúe la ocupación en el Líbano. As long as the occupation in Lebanon continues. And also Iran will deal with the Y además, Irán va a tratar la cuestión palestina, como siempre lo ha hecho. Seguirá apoyándolos y también ejercerá presión sobre Estados Unidos en lo que respecta a Gaza. Pero ahora mismo tenemos que ocuparnos de asuntos mucho más fundamentales, y me refiero a la violación de todos los aspectos del acuerdo, salvo el bloqueo. Y como dije, mucha gente comenta, bueno, parece que Irán está mostrando debilidad. No, no es así. Irán está haciendo que el estrecho de Hormuz se vuelva más pequeño cada vez que los estadounidenses violan el acuerdo. En persa, tangi significa algo más estrecho. Así que sí, cuanto más violen el acuerdo los estadounidenses, más estrecho se vuelve el estrecho. more narrow the strait becomes. Yeah. Professor Melendi, there is a report, a joint Profesor Melendi, investigation by Der hay un Spiegel, informe, The una Insider, investigación conjunta de Der Spiegel, The Insider y Le Monde. extensive Hablan de una amplia cooperación militar secreta entre Rusia y China, que incluye conversaciones sobre cómo contrarrestar las armas occidentales, interrumpir Starlink, que formaba parte de la operación contra Irán y Rusia, entrenar a operadores rusos de drones y desarrollar conjuntamente sistemas avanzados de defensa antimisiles. Y lo llaman el nuevo eje del mal, en contraposición al antiguo eje del mal. Ustedes eran el antiguo eje del mal, y ahora tenemos el nuevo eje del mal. ¿Qué le parece este nuevo eje del mal? How do you feel about the new axis of evil? I think that's unfair. I mean, Creo que eso no es justo. Quiero decir, nosotros fuimos los malvados primero y seguiremos siendo los malvados en lo más alto de la lista. Nadie puede reemplazarnos. Somos el eje del mal. Y ellos, hagan lo que hagan, vienen detrás de nosotros. Pero estos, quiero decir, esta gente, son los que están apoyando un genocidio y aún así hablan de maldad. supporting genocide and they're talking about evil. I mean, It it's means that just they have Tienen que atacarte, pero tú tienes forma de defenderte. Y si es malo, so malo eres tú. If you do something, you are the evil. Did you see that interview that woman carried out with me on? ¿Viste esa entrevista que esa mujer me hizo en la televisión australiana, en la ABC? Sí, la vi. La arrogancia absoluta de esa gente, la desfachatez. No tienen vergüenza, ninguna. Son completamente descarados. Quiero decir, bueno, así que sí, bien por los rusos y los chinos. Espero que Irán también se una y consiga parte de esa tecnología, y que invierta en esa tecnología. Los europeos y los estadounidenses no son los buenos, son los malos, y son los enemigos de la mayoría global, y también los enemigos de su propia gente.
Básicamente están sacrificando a su propia población por una oligarquía que no tiene en cuenta los intereses de nadie. have the interests of anyone at heart. They don't have the interests of the people of the United States or the Europeans at No heart. tienen en el corazón los intereses del pueblo de Estados Unidos ni de los europeos. Y bueno, a ver, ¿cuántos países ha invadido China en los últimos, no sé, 20 años? Entonces, ¿quiénes son Estados Unidos o los europeos para hablar del mal? Ellos son el corazón de la oscuridad. Sí, y me refiero claro a las élites, porque sabemos que la gente de toda Europa y de Estados Unidos, judíos, cristianos, musulmanes, budistas e hindúes, muchísima gente, sobre todo jóvenes, se está volviendo en contra de todo esto. Así que, cuando digo los europeos o los americanos, estoy siendo muy específico. Hablo concretamente de la oligarquía, de la clase Epstein, de los sionistas, como quieras llamarlos. Pero son solo ellos. To call it, but it's just them. Yeah, good point. Buen punto. Gracias, profesor Marandi, por acompañarnos hoy. Un verdadero placer, como siempre. Gracias por invitarme, Nima Al-Khorshid. Thank you for having me, Nima. It's a Eve, es un gran placer para mí. Es tu programa.